parto pues se presente una porción transversa. Prematuros por el tamaño. Placenta previa puede justificar, claro, la placenta al ser previa está en la parte baja del canal de parto y en la cabeza del bebito no va a encajar, pues, ¿no? No hay forma. Entonces, el bebito se va a acomodar a donde le genere menor resistencia y se va a presentar en una posición transversa. En relación a pelvis contraídas también, pues no, la pelvis o el tema de oligohidramnios podría justificar una presentación transversa. Las mujeres con 4 o más partos tienen una incidencia de 10 veces mayor de presentaciones transversas. En esta posición el útero eventualmente se romperá, claro. Lo que pasa es que si no hay una actuación médica al respecto, el útero va a generar contracciones, va a tratar de de cumplir la función para la cual está diseñado y va a tratar de sacar de todas maneras a este bebito y va a generar un problema. En este caso, si es en la presentación transversa, podría darse estas complicaciones, pues, ¿no? De todas maneras, generar una contracción, se formarán los anillos de Van, y estos anillos de Van que están definiendo que el útero está su máximo potencial, se ha dilatado lo más que ha podido, y tratará de sacarlo al bebito, pero en la mayoría de los casos el bebito se quedará, se romperá el útero, se generará un desangramiento en la mama y el bebito se complicará y fallecerá también. Son casos extremos que se pueden dar. Presentación compuesta es lo que les había mencionado. El bebito puede meter su mano en la cabeza y salir con esa cabeza. ¿Hay incidencias al respecto? Sí, pues no, pero en la mayoría de los casos dan parto vaginal, no se complican. ¿Ya? Complicaciones de la distocia, coriomionitis, ¿por qué? Porque se ha producido múltiples tactos, más de 6 tactos en una labor de parto, aumenta la posibilidad de tener una infección de las membranas coriomióticas. Infecciones pélvicas postparto, una paciente que ha dado parto vaginal, pero en la cual ha hecho trabajo de parto disfuncional, ha meritado que el personal esté mucho más pendiente de ella, que le estén haciendo evaluaciones, que venga otro médico, que venga el interno, que venga el residente, que venga la técnica, que venga todos y le hagan evaluaciones. Entonces, eso justifica que la paciente aumente las posibilidades de hacer, por ejemplo, una endometritis puerperal. Hemorragia por atonía, claro, el útero que está al extremo, que está con una unidad de Montevideo adecuada y está contrayéndose adecuadamente, o aquel útero que le han dado oxitocina, oxitocina, oxitocina por un trabajo de parto disfuncional, te va a generar un cansancio, un agotamiento, ¿sí? De las fibras musculares y te va a generar una atonía uterina y una hemorragia. Desgarros uterinos también se pueden presentar específicamente en el cuello del útero. Al estar tratando de que se dilate el cuello del útero, puede haber una lesión más o menos grosera que acarrea una hemorragia por una laceración uterina. Formación de fístulas, casos extremos se pueden dar, ¿no? Lesiones nerviosas, complicaciones perineales. Al respecto, las lesiones del recién nacido que nos pedían también, no sé, dígame, ¿hay tiempo todavía? No. Sí, doctor. Ya, Siga perfecto. además. En relación a las lesiones del recién nacido que me piden también en la universidad informarles, se van a dar aproximadamente en 20 de cada 1000 partos, ¿ya? Pero van a tener daños menores, daños que no son groseros, que no comprometen la vida del bebito. Existe el síndrome de aspiración de meconio, ¿ya? El meconio es la deposición del bebito. Todos los bebitos van a hacer meconio, pero deberían de hacerlo cuando nazcan. Ya tienen más o menos 24 horas, le da el pediatra para que hagan su meconio, su deposición, su primera deposición. Pero hay bebitos que al enfrentarse a un labor de parto y sabiendo que el labor de parto es un estrés no solamente para la mamá, sino también para el bebito, ponen a prueba la salud del bebito y ponen a prueba la salud también de la placenta. Entonces, cuando estamos frente a un inicio de labor de parto y la placenta es insuficiente, pues generan un estrés en el bebito. Y el estrés en el bebito hace que se genere deposiciones en el bebito. Entonces, va a depender mucho de la intensidad del meconio para que se pueda teñir el líquido amniótico. Recuerden que el líquido amniótico está en constante circulación. ¿En qué sentido? El bebito de gluten, un líquido amniótico normal, ¿ya? Un bebito de 30 semanas, imagínense, que está todo perfecto. El bebito de gluten líquido amniótico, lo ingresa a su organismo y lo micciona.
y así va constantemente. Si el bebito, si está normal hemodinámicamente, el bebito va a deglutir y va a miccionar, y así se va a mantener un líquido amniótico normal. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando el bebito entra en estrés? En que el bebito ya no va a miccionar, ¿sí? El líquido amniótico va a disminuir y va a hacer deposición el bebito. Al hacer deposición, el bebito igual va a tener ese tiempo de deglución. Entonces va a pasar un tiempo en el cual el bebito va a empezar a deglutir ya este líquido amniótico con meconio. Entonces el meconio no solamente pues son deposiciones, sino que ya tienen sustancias tóxicas, ya tienen sustancias que van a generar un pH mucho más ácido, y al pasar el líquido amniótico impregnado de meconio a las vías respiratorias, va a generar una secuela, una complicación. Este bebito va a nacer deprimido posiblemente por lo que ya ha pasado un estrés de todo el parto, y va a generar un problema de dificultad respiratoria. Entonces, ¿es una complicación el síndrome de aspiración de meconio? Sí, ya, a eso es lo que le llaman sufrimiento fetal. Entonces, hay que tener precaución al respecto y hay que diagnosticar oportunamente. Este, ¿Cuándo saber qué es lo que está pasando con el bebito? Si ha hecho deposiciones, pues la valoración, el monitoreo materno-fetal permanente en la fase activa de labor de parto es crucial para definir qué es lo que está pasando. Recuerden que una técnica para tratar de solucionar el trabajo de parto disfuncional primario, cuando ya la paciente y está en más de 6 de dilatación y está encajada la cabeza del bebito, se puede romper las membranas. Nosotros mismos podemos hacer una ruptura artificial de membranas. Tienen dos indicaciones en realidad importantes. Una indicación es saber cómo está el líquido amniótico, si está todo perfecto con el bebito, si no hay líquido teñido de meconio, y la otra indicación es generar liberación de prostaglandinas naturales. En ese acto, rompiendo las membranas, se generará liberación de prostaglandinas naturales y se tratará de avanzar en el labor de parto. Por lo tanto, ¿es una indicación la ruptura artificial de membranas para el trabajo de parto disfuncional primario? Sí, es una indicación, siempre y cuando se cumplan esos requisitos. ¿Listo? Entonces valoraré cómo está el líquido amniótico y de acuerdo a eso tendré las precauciones. Por no, por si la paciente me está haciendo el trabajo de parto disfuncional secundario, terciario, y estoy viendo, mejor le rompo las membranas, veo puré de arvejas, el líquido amniótico completamente tres cruces, o sea, es puro meconio, pues, y me está haciendo un trabajo de parto disfuncional, en este caso secundario, terciario, mejor entro a cesárea. Es mucho más fácil entrar y resolver este problema que esperar a que esto se pueda complicar mucho más. ¿Listo? Respecto a la encefalopatía neonatal, hay que entender que la encefalopatía neonatal es un daño, pero no agudo. Eso hay que entenderlo, ya ustedes que están formándose como médicos y que posiblemente van a estar frente a algunos, uno que otro, va a estar en un tema, no sé, de peritos y en un tema legal, posiblemente años después de esta formación. Hay que entender que la encefalopatía neonatal no es principalmente un daño agudo, no es que el bebito ahorita se está complicando, es una mamá que llegó a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana le operan y el bebito nace con Apgar 3 o 2. No significa que a las 11 de la mañana se complicó el bebito. Significa que esta secuela ya de complicaciones ha estado mucho tiempo más antes en la paciente. La paciente habrá estado semanas, el bebito habrá estado semanas, 1, 2 semanas con esta complicación, pero se manifiesta cuando ya no hay otra cosa, pues no, ya tanto daño ha recibido el bebito que pues le está sacando ya en el lapso que está a punto de despedirse, lo está sacando por obvios motivos, porque le encontraste un trazado normal que tenía una categoría 2, una categoría 3, y por ese motivo le hiciste una cesárea, o porque la mamá llegaba porque no se movía su bebito hace una semana y reciente llega, ¿no? Por diferentes causas, o porque la mamá, aparentemente todo está bien, ella te dice que todo está bien, pero es, por ejemplo, una cesárea anterior 2 veces, que estaba llegando con ligeras contracciones y ya está término, y tú le estás programando la cesárea, ingresa a la cesárea y el bebito te nace con este Adgar 3 2 y es diagnosticado por el pediatra de una encefalopatía neonatal. Hay que entender que no todas las encefalopatías neonatales son causa de un problema obstétrico, ¿ya? Existe un tipo de encefalopatía neonatal
¿ya? De una secuela del sistema nervioso central que es proporcional o es propio de señalarlo como un problema obstétrico en sí. Pero les vuelvo a decir que este problema no es un problema agudo, que es un problema crónico y como tal se tiene que entender. Al ser un problema crónico, las personas que le han visto en la etapa, ¿ya? De semanas atrás tienen de todas maneras un punto importante, un punto crucial que responder, pues, ¿no? Si ha sido un personal de obstetricia que lo ha valorado, que no le ha tomado latidos, que que no estuvo al tanto de algunas preguntas importantes que se le tiene que hacer a la paciente, o la misma paciente ha sido en su descuido, no ha hecho sus controles prenatales y se está llegando de forma intempestiva a la emergencia y está siendo atendida y nace el bebito con estas complicaciones, pues no es adecuado señalar nada más a esa persona o a ese personal médico que está atendiendo, está sacando este bebito deprimido, sea el principal responsable, porque nuevamente les digo, no es un problema agudo, es un problema crónico. Entonces, en la encefalopatía neonatal, definido por niveles subnormales, ¿cómo lo defino? Por niveles subnormales de conciencia o convulsiones, ¿no? El bebito que nace deprimido, eso es lo más probable que tenga estas complicaciones. Un bebito que nace deprimido, tú lo sacas por parto vaginal o lo sacas por cesárea, está inconsciente. ¿Sí? Que puede tener convulsiones en su desarrollo. El pediatra te dice está convulsionando, ¿no? Cada cierto tiempo está convulsionando y a menudo se acompaña de dificultad que inicia y se mantiene con el tema de la respiración. Es un paciente que es un bebito que a la justa respira, ¿ya? Que tiene un tono y reflejos totalmente disminuidos. Y la incidencia de estas complicaciones de estos bebitos es aproximadamente 1 de cada 1000 recién nacidos. Esto sí es una complicación más o menos importante. Ya no es algo en relativo, como les había dicho en las primeras, bueno, en 2 o 3 diapositivas que habían pasado, porque esto es una enfermedad que sí va a generar secuelas, que sí va a generar complicaciones, no solamente en la familia, en la mamá, en el papá que recibe a un bebito con estas complicaciones, sino también al personal que lo atiende, bueno, porque de todas maneras nosotros somos seres humanos, cada uno nos hemos desarrollado de forma distinta en ambiente familiar y de todas maneras en cierta parte nos afecta atender o estar inmersos en una atención de un bebito con estas complicaciones. Todos quieren tener y recibir y sacar a un bebito que llore, que sea rosadito y todo, perfecto, pero estamos inmersos en el tema de medicina y hay que entender que las complicaciones y la muerte es parte también de la medicina. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener ese concepto bien marcado y bien claro y hacerle entender también a la población. Porque al estar inmersos en un país subdesarrollado, pues estamos también inmersos en el nivel sociocultural en la cual se vive, ¿no? Y siempre acá en este país siempre se va a tratar de buscar culpables, cuando no necesariamente es el médico que atiende a estos pacientes el responsable, sino que es una secuela, es algo concatenado, es como un juego de dominó que empieza desde un lado y va en camino así todo, cayendo paso por paso cada piecita. Y al final el médico que recibe es no necesariamente el responsable. Para identificar a los bebés es necesaria una evaluación exhaustiva. Entonces yo tengo que estar bien pendiente de esta paciente, de esta atención del bebito, para saber qué es lo que está pasando, por qué motivo se generó esto. La mamá inició sus controles prenatales adecuadamente, ha hecho una ecografía del primer trimestre, ha hecho un tamizaje el primer trimestre, ha hecho un tamizaje el segundo trimestre. ¿Por qué? Porque puede que esté recibiendo yo un bebito que tenga alguna alteración genética y lo estoy valorando como un bebito normal, ¿se entiende? Porque el bebito con una alteración genética, de hecho que me van a hacer con un Apgar bajo, de hecho que me van a hacer con alguna depresión. Y puede que esta alteración del sistema nervioso central, que está inmerso dentro de esta alteración genética de este bebito que estoy recibiendo y que malamente o de forma inadecuada lo están valorando como una encefalopatía neonatal,
no necesariamente sea una encefalopatía neonatal, ¿no? O sea, no sé si me dejo entender. Si estos bebitos están viniendo ya con un defecto en el sistema nervioso central, ya complicados, pues no necesariamente va a ser una alteración, una negligencia, una atención inoportuna del personal médico o de todo el personal del servicio de ginecología y de obstetricia, sino que hay que evaluar. Cada paso es importante en este caso para saber en qué contexto, por qué motivo se ha presentado esta, lo que estamos teniendo, este resultado. Es una mamá que hizo sus controles, es una mamá dependiente de alguna sustancia, es una mamá que toma, que consume alcohol, que consume algún tipo de drogas para que justifique alguna alteración. Existen tres tipos de encefalopatía, ¿ya? Leve, moderado y severo. El leve es una encefalopatía en la cual vamos a encontrar al bebito despierto, irritable, tembloroso, en algunas oportunidades hipertónico y en algunas oportunidades hipotónico. Es aquel, cuando ustedes estén en internado, les van a decir, mira, este bebito nació con los ojos, está con los ojos abiertos, es recontra despierto. Mentira, es un bebito que sufrió, no es un bebito que tiene una encefalopatía, pero es una encefalopatía leve. En la mayoría de los casos, el Apgar va a ser bajo al comienzo, pero va a responder a los 5 minutos. Va a llegar a 8, a 9 y no va a pasar absolutamente nada. Cuando hay una encefalopatía moderada, el bebito va a nacer con letargo, hipertonía grave, en algunas oportunidades hasta convulsiones. Y cuando es severa, convulsiones persistentes y apnea, ¿no? Y eso sí va a generar algunas complicaciones. Y a nadie va, somos, como les dije, somos seres humanos, a nadie va a querer tener esta infortunio de tener un bebito de estas características, ¿no? Siempre sería ideal que el bebito llore, se le entregue a la mamá y todos felices, ¿no? Pero en algunas oportunidades vamos a estar frente a esto. Entonces existe un grupo de estudio en el 2014 que concluyó que las diversas formas de parálisis cerebral, ¿ya? Diversas formas de parálisis cerebral, solo el tipo cuadripléjico espástico puede resultar de una isquemia periparto agudo, ¿ya? O sea, existen diferentes parálisis cerebrales. Tú vas a ver algunos bebitos, algunos niñitos que tienen parálisis cerebral y que malamente son manejados por médicos generales o por médicos, o por pediatras o por médicos X que no saben distinguir entre una parálisis cerebral propio de una complicación isquémica periparto aguda, ¿ya? De otras, como que, por ejemplo, les estoy aclarando que la complicación cuadripléjico, que quiere decir las cuatro extremidades, de forma espástica, ¿qué quiere decir? Con un tono exagerado, ¿no? Es una espasticidad. Eso es característico de un bebito que tuvo una complicación en el sistema nervioso central en la hora del parto. ¿Hay bebitos así? Claro, hay bebitos así, pero no son la mayoría, hay un porcentaje menor en relación a las complicaciones. En relación a los hallazgos persistentes de un evento periparto agudo o intraparto que conduce a la encefalopatía hipóxica isquémica, pregunta de examen. Hay que entender lo siguiente. Hallazgos neonatales. Tenemos que valorar para definir que el bebito tenga alguna complicación en el sistema nervioso central en relación a una encefalopatía hipóxica isquémica. Punto Adgar. ¿Cuánto de Adgar tiene? Menos de 5 puntaje de Adgar a los 5 minutos y a los 10 minutos. Quiere decir que en este caso, imagínense, puntaje 3, 3, 3, tiene un daño. El bebito va a tener una complicación, ¿sí? Evaluación de estos bebitos, siempre cuando ustedes estén en internado de pediatría, estén teniendo un bebito, están recibiendo de esas características, lo que ustedes tienen que hacer es sacar el pH ya del cordón umbilical para definir si hay acidemia de la arteria umbilical, porque es un punto para definir el pronóstico también. Evidencia de una neuroimagen, ¿no? Hacer una resonancia magnética específicamente en este bebito, de preferencia pasado las 24 horas, porque pasado las 24 horas te va a definir exactamente si va a haber un daño, si hay alguna lesión cerebral en el bebito. También determinar participación multisistémica consistente ya de una encefalopatía hipóxica isquémica. ¿En qué sentido? En que ese bebito no solamente tiene un daño en el sistema nervioso central, por ejemplo, hay un daño hepático, hay un daño renal, ¿no? Hay un daño respiratorio también. Entonces, cada uno de esos puntos aumenta las posibilidades de que este bebito tenga una secuela marcada y permanente. El tipo y el tiempo de los factores contribuyentes, como que un evento centinela hipóxico isquémico que ocurre inmediatamente antes o durante el parto.
¿Cuál es un ejemplo, doctor? Un desprendimiento prematuro de placenta de más del 50% de los casos. Una ruptura de membranas con un prolapso de cordón. ¿Sí? Son inminencias en las cuales lo que tú tienes que hacer es diagnosticar y pasar lo antes posible a la paciente a sala de operaciones, porque si no haces eso, absolutamente se va a generar un problema. El bebito va a tener una encefalopatía hipóxica isquémica, pero no por culpa tuya, sino por un tema centinela, un tema que nadie lo pudo prever. ¿Sí? Que puede suceder de todas maneras. Una ruptura uterina también, ¿no? La paciente está haciendo trabajo de parto disfuncional, y en este caso se rompe el útero, ¿sí? Tú tienes en menos de 5 minutos sacar al bebito, y esto es, ¿ah? Menos de 5 minutos por decirlo menos. Entonces, patrones de monitoreo de frecuencia cardíaca fetal consistentes con un evento periparto agudo o intraparto, claro. Toda paciente lo ideal es que todo paciente que esté iniciando labor de parto tenga un monitor pegado a la barriga de la mamá, permanente, porque es la única forma de saber cómo se está desenvolviendo el bebito en el transcurso de labor de parto. Lo que no sucede en los hospitales a nivel nacional. ¿Por qué no sucede? Porque no hay monitores para todas las gestantes. Primero, no hay camas y si hay camas, no hay monitores. ¿Sí? Entonces, eso acarrea un cierto problema para el personal que atiende, porque el personal que atiende cómo se defiende, cómo se defiende y cómo puede decir, ¿sabe qué? Yo, señor juez, yo estuve pendiente de la paciente, yo estuve monitorizando a la paciente, pero es su palabra contra la palabra de la mamá, ¿no? Pero una forma ideal que debería ser, y así sucede en otros países, si ustedes viajan, no necesariamente en Latinoamérica, sino en países de Europa, este, como en España, la mamá tiene un monitor permanente y hay una forma de ser tangible, es decir, mire, acá en este minuto exactamente se presentó esta eventualidad y por eso es que pasamos a sala de operaciones, ¿no? Eso sería lo ideal. Parálisis cerebral, vamos a tener un bebito, como les dije, con flacidez. Cuando sucede una parálisis cerebral, este término se refiere a un grupo de trastornos no progresivos, o sea, del movimiento que se dañó, se hizo un daño en el sistema nervioso central, pero no progresa. Y está asociado con posturas causadas por un desarrollo anómalo o desarrollo de los centros cerebrales para el control motor, ¿ya? Clasificado por una disfunción neurológica. Se diagnostica parálisis cerebral espástica, es lo que les decía, la parálisis cerebral espástica está asociado con problemas en la atención del parto, pero también existen otros tipos de parálisis cerebral, como la táxica, ¿no? También hay otras formas de clasificar a la parálisis cerebral en relación al número y distribución de extremidades. Ya les dije, la cuadriplégica está asociada con el tema de la atención del parto, pero existen otras parálisis cerebral como de la diplejía, ¿no? La hemiplegia o la monoplegia, que no necesariamente están asociados con problemas en la atención del parto. ¿Existen factores de riesgo para parálisis cerebral? Sí. Los factores de riesgo para la parálisis cerebral, que el bebito sea prematuro, ¿no? Menor de 35 semanas, perdón, 32 semanas. Al ser, mientras más prematuro es, mayor probabilidad tendrá de sufrir un daño en el sistema nervioso central. Que pese menos de 2 kilos, ¿no? Que tenga alguna infección el bebito, que nazca con alguna infección. Estos 3 puntos van a acarrear siempre complicaciones y a aumentar la posibilidad de que este bebito nazca o quede con una secuela, una parálisis cerebral. En relación a los factores de riesgo perinatales, reportados como aumentos en niños con parálisis cerebral, este, factores de riesgo, anhidramios, desprendimiento de la placenta, ya los intervalos de embarazo, periodo intergenésico, trabajo de parto prematuro. En realidad, todo factor de riesgo va a acarrear un punto en contra para que se produzca una parálisis cerebral en este caso. ¿Ya? Pero esos 3 puntos que les había mencionado son bastante importantes porque podría venir en alguna pregunta. Incidencia de trauma mayor o menor al nacimiento está asociado con las atenciones del parto, del trabajo de parto disfuncional. En otros países lo que se utiliza es el forceps y el vacuum, ¿ya? Que no se utiliza acá. No se utiliza por varios motivos. El forceps porque ya en cierta parte está proscrito, ¿no? Ya está en desuso y genera más lesiones en el bebito que ayuda para sacar al bebito. Y el vacuum sí se aplica en otros países.
¿Por qué no se aplica acá? Por el tema económico, más que otra cosa, ¿no? Porque al Estado le cuesta comprar un dispositivo de plástico que genera presión negativa y que se indique en ciertos casos y en ciertas peculiaridades en la labor de parto disfuncional. Este, y bueno, al Estado le cuesta más comprar ese material que evitar un daño permanente, ¿no? O no permanente en el bebito. Comparación de mortalidad y morbilidad en los lactantes noruegos con un peso mayor a 2.500 de acuerdo con las puntuaciones de Adgar. En este caso hay que entender que mientras más prematuro es el bebito, ya, o sea, nosotros podemos saber que el bebito es prematuro también de acuerdo al peso, ya. Entonces, menor de 2.500 puede tener y puede acarrear complicaciones en el desarrollo, ya, retrasos mentales, alteraciones neurológicas y parálisis cerebral. El síndrome de abstinencia neonatal lo define el Williams como aquella paciente que se ha acostumbrado a tomar sustancias que son indicadas básicamente por especialidades como psiquiatría, neurología, como que diazepam, carbamazepinas y todas esas cosas que justifican que el bebito, una vez que nace y se desliga del vientre materno, pues este bebito hace una abstinencia neonatal porque está acostumbrado al consumo de estas sustancias también. ¿Sí? La abstinencia neonatal se define como irritación, convulsiones, ¿no? Contracciones espásticas en el tono del bebito, y eso está asociado con este problema. Lesiones craneales se pueden ver en el bebito, sí, existen algunas observaciones, hemorragias intracraneales que pueden ser subdurales, epidurales después de un parto, aparentemente sin incidencia. Ese punto es importante, aparentemente sin incidencias. Ustedes pueden estar de internos, pueden atender un bebito, aparentemente todo bien, todo perfecto, peso normal, llanto, todo correcto, todos felices, y se dan cuenta que hay alguna lesión en la cabeza del bebito que no necesariamente lo han hecho de forma voluntaria. Obviamente nadie lo hace de forma voluntaria, pero hay que entender que por más que la mamá y el bebito no tengan factores de riesgo, pueden darse, existen esos casos, y aparentemente sin incidencias, ¿no? Como lo está diciendo, siendo estas habitualmente asintomáticas, a diferencia de las hemorragias subgaleales. Ahorita lo vamos a ver. Hemorragia intracraneal. Está en relación con la edad gestacional. ¿Qué quiere decir? Que mientras más prematuro sea el bebito, mayores complicaciones podría tener en relación con una hemorragia intracraneal. Esta es asintomática y no tiene relación con la vía del parto. O sea, tú puedes sacar al bebito por cesárea y igualito puede tener una hemorragia intracraneal cuando es prematuro. La incidencia es recontra baja, pero de todas maneras es bastante agresiva si en el caso se diera. La hemorragia intraventricular o intracerebelosa causa daño permanente. ¿Por qué? Porque este sangrado no se reabsorbe fácilmente y eso genera una secuela. Las hemorragias subdurales o intratentoriales tendrán anomalías neurológicas. Las hemorragias intracraneales se pueden presentar en el 6% de forma espontánea. Aparentemente todo bien, pero se presentó una hemorragia en la cabecita del bebito con convulsiones y todo ello. Hematomas extracraneales, ¿qué quiere decir? En la parte de afuera del cráneo. Los cefalohematomas es lo que han escuchado ustedes, hemorragias subgaleales y caput sucedáneo. Los cefalomatomas se producen por fuerzas de cizallamiento, lacerando las venas ya emisarias o diploicas. Y la hemorragia subgaleal tiene una tasa de mortalidad que puede llegar hasta el 18%. ¿Cuál es la diferencia de un caput sucedáneo? El caput sucedáneo se da debajo del cuero cabelludo. Lo que le llaman el chinchón, ¿no? Es un edema en la parte debajo del cuero cabelludo que no compromete absolutamente otra capa más o un vaso, no forma hematoma ni nada por el estilo, que conforme pasan las horas desaparece. El caput puede ser más o menos grande, ¿no? Y se produce por el efecto de acomodación de la cabeza en la cadera de la mamá. El bebito puede hacer un trabajo de parto disfuncional y generar el caput sucedáneo, ¿ya? Entonces, mientras más grande sea el caput sucedáneo, mientras más trabajo de parto disfuncional haga, una posibilidad de que el bebé esté en una desproporción cefalopélvica aumenta. Pero existen otros casos, como el cefalohematoma. El cefalohematoma se da entre el periósteo y el hueso parietal. Es una colección de sangre, ya es una colección de sangre, pero limitada, delimitada en una parte parietal de la cabeza. No es en todo, no abarca todo.
A diferencia de la hemorragia subgaleal, que sí puede abarcar todo y puede ser un hematoma mucho más franco, puede generar anemia en el bebito, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha levantado todo, o sea, está en la lesión el vaso que se ha comprometido está encima del periósteo. Al estar encima del periósteo, no hay quien haga una fuerza contraria a la fuerza que produce el hematoma. Y en este caso se va llenando más de sangre conforme va pasando la semana va creciendo esta lesión y necesita un tema quirúrgico, porque si no se tiene precaución al respecto, podría ser acarrear una muerte, como decía la diapositiva, en el 18% de los casos. Fractura de cráneo puede ser lineal, depresiva, que se pueden dar también en algunos casos, pero sí es más importante evidenciarlo en los partos instrumentados. Como les dije, ya no se aplica el forceps, pero sí se vieron en algunos casos antiguamente. Lesiones en la médula espinal es bastante rara. La verdad que a nadie le gustaría estar frente a algo así, pero al momento no diré que no he visto algo parecido. Lesiones del nervio periférico, esto sí es importante y pregunta de examen. Existen dos tipos de lesiones del nervio periférico. Dependiendo de la ubicación, vamos a diagnosticar lesiones en el plexo, ¿no? Entre el C5 y C6, la lesión de Erdner, ya, pregunta de examen, que compromete los músculos deltoides y espinosos y el flexor de antebrazos. Va a tener una posición habitual este bebito, es como si una persona estuviera viendo una propina de forma avergonzada, como no quisiera que lo vea. El brazo va a estar extendido, pero va a existir ese movimiento de la mano. Entonces, al extenderse todo el brazo, el codo va a estar extendido, entonces hace un movimiento de rotación con la mano, una rotación externa. Y esa rotación externa hace que la mano se ubique en la parte más o menos al lado de la espalda, ¿sí? Para que se entienda. Y al extenderse la mano, adopta una posición peculiar, ¿sí? Como si estuviera recibiendo propina de forma avergonzada. Eso se llama la parálisis de y la otra parálisis ya del plexo braquial entre el C8 y T1 es una parálisis de hombro. Ya en este caso, la diferencia es que la mano va a estar flácida, no hay movimiento al respecto. Puede ser asociado a otro síndrome mucho más marcado. Hay que entender que la mayoría de las parálisis que compromete el C5 y C6 se soluciona el 85% de ayuda de recuperación, a diferencia del C5 que es el 38%. ¿Listo? Para la flácida también existen algunos casos cuando hay una lesión del nervio facial y que va a tener un bebito con estas características. Son raros los casos que he visto faciales en el cerebro, pero se pueden dar. Y algunas fracturas en la vícula que pueden ser complicaciones comunes, las cuales es predecible y inevitable. Por eso les decía a ustedes que en el parto, todo perfecto, todo bien, y les valora la fiesta, siempre tiene una fractura de clavícula. Pero realiza todo muy normal, el bebito sencillo y incluso el bebito puede hacer bonito, extiende la mano, una toalla y el bebito, pero existe una fractura, eso hay que entenderlo, es imprevisible, es más frecuente el bebito que pesa más, aumenta la posibilidad, pero el bebito que tiene un peso de 3 kilos, está perfecto, todo bien, puede llevar algunas complicaciones. Listo. Otras lesiones más, lesiones de los blandos, lesiones estables y brillantes. Estas son lesiones hipóticas que se pueden dar cuando se ha producido un daño hepático, cuando hay una ruptura de la cápsula hepática y se agrada el bebito. Se puede evidenciar en el abdomen o en la ingle o en el escroto. Esos son los signos que se pueden evidenciar en los bebitos cuando hay un daño bastante brusco, que hasta un momento, para cerrar, nunca lo he visto. Listo, eso es todo lo que quería conversar. Espero que hayan estado atentos a la clase. Espero que les sirva también para el tema del cerebro, que es lo más importante. Y puedan discernir en algunos diagnósticos, en algún manejo. Y acá van a venir las preguntas. Listo, muchas gracias por haberme escuchado. Son las 10 de la noche y me despido.